Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi pareja ocultaba un oscuro secreto con un delincuente. Mi plan de venganza salió mejor de lo planeado. El resultado final te dejará sin aliento y cuestionando todo. Advertencia. Esta narración contiene temas delicados y situaciones complejas. Si te sientes incómodo, te sugiero que no continúes leyendo. Lo que estoy a punto de compartir es una experiencia personal dolorosa y extensa. No desearía que nadie pasara por lo que yo viví, ni siquiera aquellos contra quienes decidí tomar venganza. A lo largo de este relato, tendré que revelar aspectos de mi vida de los que no me enorgullezco y que preferiría mantener ocultos. Mi vida dio un giro drástico cuando tenía 19 años. El diagnóstico de cáncer de páncreas de mi padre sacudió los cimientos de nuestra familia. Con mi madre trabajando largas jornadas para mantenernos a flote, me vi obligado a asumir la responsabilidad de cuidar a mi padre durante su ardua batalla de 4 años contra la enfermedad. Tras someterse a una complicada cirugía cardíaca, mi padre falleció, dejándonos devastados. Su partida transformó completamente a mi madre, y yo luché por mantenerme fuerte por ambos. Fueron tiempos increíblemente difíciles que me cambiaron de manera profunda e irreversible. Mis calificaciones se desplomaron y tuve que buscar un empleo para contribuir económicamente en casa. Mi perspectiva de la vida cambió radicalmente. Hasta ese momento, había llevado una existencia bastante protegida, participando activamente en la comunidad religiosa local, pero la muerte de mi padre me enfrentó a una dura realidad. Si quería ir a la universidad, tendría que costearla por mi cuenta. No calificaba para préstamos estudiantiles y mi trabajo de salario mínimo apenas cubría nuestras necesidades básicas. En medio de esta desesperación, un conocido me introdujo en un mundo peligroso pero lucrativo. Me ofreció la oportunidad de ganar dinero rápido trabajando para él y sus asociados. Eran traficantes, y aunque inicialmente me resistí, la necesidad económica me llevó a involucrarme en la distribución de sustancias ilícitas. Después de varios meses en ese turbio negocio, logré acumular suficientes fondos para financiar mis estudios universitarios. Mantuve un perfil discreto, evitando llamar la atención con ostentaciones o gastos extravagantes. Gracias al tiempo adicional del que disponía, completé mi licenciatura en solo 3 años. Aunque inicialmente aspiraba a ser abogado, mi experiencia en el submundo criminal me hizo reconsiderar esa opción. Estudié Derecho, pero nunca me presenté al examen para ejercer, optando en su lugar por convertirme en asistente legal. Durante mi tiempo en la universidad, el destino me llevó a reencontrarme con Rita, una antigua compañera de secundaria. Descubrimos que en aquella época habíamos sentido una atracción mutua, pero éramos demasiado tímidos para expresarla. Nuestra amistad floreció rápidamente, convirtiéndonos en mejores amigos y eventualmente en pareja. Nos enamoramos profundamente y comenzamos a trazar planes para un futuro juntos. Mis relaciones anteriores habían sido desastrosas, especialmente la última. Me habían dejado sintiéndome vacío, incapaz de amar. Mi ex, a quien llamaré Becky, había sido particularmente cruel al terminar nuestra relación. Yo la había ayudado a salir de una situación abusiva, tratándola siempre con respeto y consideración. Sin embargo, ella me dejó completamente destrozado. Encontrar a Rita me devolvió la esperanza, pero también me hizo consciente de lo mucho que habían fracasado mis relaciones previas. Rita parecía ser mi alma gemela, y estábamos convencidos de que nuestro destino era estar juntos. Avanzamos con cautela al principio. Con el tiempo, me abrí completamente a ella, revelándole sobre Becky, mi padre y todo lo que había experimentado. Ella me brindó su apoyo incondicional y demostró una gran empatía. Nuestra relación se profundizó y pronto comenzamos a convivir. Rita valoraba mi honestidad, mi capacidad de escucha y mi instinto protector. Nos declaramos nuestro amor mutuo y empezamos a planear formar una familia. Sin embargo, nunca le revelé cómo había financiado mis estudios ni las experiencias que viví en ese mundo oscuro. Temía que esa información pudiera arruinar lo que habíamos construido. Nuestro amor parecía perfecto y el futuro se perfilaba prometedor. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Unos meses después, ocurrió otra tragedia.
Mi madre sufrió un grave accidente doméstico, quedando atrapada bajo un mueble pesado. Los vecinos la encontraron y la trasladaron al hospital. Además de las lesiones y fracturas, los médicos descubrieron que tenía una válvula cardíaca defectuosa. Durante los exámenes, también detectaron varias masas sospechosas alrededor de su riñón izquierdo. Una biopsia confirmó nuestros temores: cáncer renal. Mi madre inició el tratamiento y comprendí que debía dedicarme completamente a ella. Expliqué la situación a Rita, quien me aseguró su apoyo incondicional. Me dijo que no quería que nuestra relación se pausara y que estaría a mi lado en todo momento. Agradecí su comprensión y le pedí que si en algún momento sentía la necesidad de tomar distancia o si surgía interés en alguien más, me lo comunicara abiertamente. Ella reafirmó su compromiso conmigo, asegurándome que nadie podría ocupar mi lugar. La quimioterapia comenzó y al principio mi madre parecía tolerarla bien. Sin embargo, hacia el final del segundo mes, empezó a mostrar signos de debilidad y pérdida de apetito. Durante este periodo, mantenía comunicación constante con Rita, intercambiando mensajes y llamadas varias veces al día. Ella siempre preguntaba por el estado de mi madre y pasábamos horas conversando antes de dormir, expresando cuánto nos extrañábamos. Nos veíamos aproximadamente cada 2 semanas, y esos momentos juntos parecían perfectos. A medida que la salud de mi madre se deterioraba, le sugería a Rita que saliera con sus amigos y disfrutara del verano. Sabía que ella apreciaría las actividades al aire libre, algo que yo no podía compartir debido a mi situación. Rita comenzó a salir más y yo disfrutaba escuchando sus anécdotas. Siempre mostraba preocupación y tristeza cuando le contaba sobre el estado de mi madre. La quimioterapia estaba surtiendo efecto en las células cancerosas, pero también estaba debilitando enormemente a mi madre. Me percaté de que el tratamiento la estaba afectando tanto como la enfermedad misma. Necesitaba un respiro. Unos amigos de mi madre se ofrecieron a cuidarla por unas horas, lo que me permitió ir a visitar a Rita. Le avisé que iba en camino y ella me dio la dirección donde se reuniría con sus amigos. Al llegar vi a la mayoría de los amigos de Rita, a quienes ya conocía. Mientras me acercaba al grupo en el patio trasero, noté a un hombre sentado cerca de Rita. Ambos reían y parecían muy cómodos juntos. Rita me presentó al hombre, a quien llamaré Henry. Él me saludó efusivamente, pero algo en su actitud me generó desconfianza. Quizás debido a mi pasado, tengo cierta facilidad para detectar personas poco confiables, y Henry activó todas mis alarmas internas. Supe que Henry era nuevo en el círculo de amigos de Rita. Nadie lo conocía desde hacía más de un par de meses. Quiero aclarar que lo que sentí no fueron celos. Rita tenía muchos amigos hombres que yo apreciaba, pero había algo en Henry que me hacía dudar de su integridad. Intenté ignorar esa sensación, atribuyéndola a posibles celos irracionales. Me integré a la conversación con Rita y sus amigos, tratando de calmar mis sospechas. Observaba a Henry discretamente mientras interactuaba con cortesía. Esa noche, Rita y yo nos quedamos en su casa antes de que yo regresara con mi madre. En las semanas siguientes, la salud de mi madre continuó empeorando. Rita y yo manteníamos comunicación constante, aunque ahora me doy cuenta de que yo iniciaba la mayoría de las conversaciones. Un día, algunos familiares se ofrecieron a cuidar a mi madre, permitiéndome visitar a Rita nuevamente. La llamé en el camino y ella me indicó en qué restaurante estaría cenando con sus amigos. Al llegar al estacionamiento, vi a Henry subiendo a un auto deportivo lujoso. Se marchó sin verme, ya que no reconocía mi vehículo. Entré al restaurante y me uní a Rita y sus amigos, quienes me recibieron cálidamente. Cenamos y tomamos algunas copas antes de regresar a casa de Rita. Le pregunté casualmente por qué Henry se había ido tan pronto, a lo que ella respondió que no sabía que hubiera estado allí. El restaurante estaba en un centro comercial con varias tiendas. Supuse que Henry podría haber estado en alguna de ellas sin que Rita lo notara. Pasé la noche con Rita antes de volver a casa. Al día siguiente, cerca del mediodía, mi madre tuvo una recaída grave y tuvieron que llevarla al hospital en ambulancia. Su sistema inmunológico estaba muy debilitado por la quimioterapia, haciéndola susceptible a infecciones. Pasó 3 semanas hospitalizada, recibiendo tratamiento intensivo,
pero su condición empeoraba día a día. Finalmente, los médicos me informaron que a mi madre le quedaba como máximo una semana de vida. Sabiendo que no quería pasar sus últimos momentos en esa fría habitación de hospital, coordiné con el personal médico para llevarla a casa y hacer sus días finales lo más cómodos posible. Aunque extremadamente débil, mi madre se alegró de estar de vuelta en su hogar. Ambos sabíamos que el final estaba cerca. A pesar de su miedo, me pidió que fuera fuerte por ella y me dijo que estaba lista para reunirse con mi padre después de tanto tiempo. Conseguí que una amiga de la iglesia cuidara a mi madre por unas horas. Decidí ir a ver a Rita. Necesitaba su consuelo. No la llamé porque estaba demasiado alterado. Ver sufrir a mi madre era devastador. Sabía que Rita sabría qué decir para reconfortarme. Al llegar a su casa, vi un auto deportivo negro estacionarse detrás del suyo. No le di importancia, concentrado en la inminente pérdida de mi madre. Usé la llave que Rita me había dado para entrar por la cocina, como siempre hacía. Escuché música al abrir la puerta, pero no vi a nadie en la sala ni en el patio trasero. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, comencé a escuchar ruidos que me hicieron detenerme. Alcancé el pomo de la puerta y me quedé paralizado. Los sonidos que escuchaba eran inconfundiblemente íntimos. Mi corazón se hundió cuando retiré la mano, sin querer llamar la atención. Pero la curiosidad y el dolor me llevaron a abrir lentamente la puerta. Lo que vi me dejó atónito. Rita y Henry, en una situación comprometedora, ajenos a mi presencia. Mi primer impulso fue entrar y confrontar a Henry físicamente, pero sabía que debía evitar problemas por el bien de mi madre y mi trabajo. Retrocedí silenciosamente, temblando de rabia. Salí de la casa sin ser visto y me quedé en mi auto, abrumado por el peso de lo que acababa de descubrir. Lloré desconsoladamente durante media hora antes de arrancar y volver a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que había presenciado. Todos asumieron que mi angustia se debía únicamente a la condición de mi madre. Y aunque en parte era cierto, la traición que acababa de descubrir me había destrozado por completo. Luchaba internamente por entender lo que había sucedido. Sabía que mi madre debía ser mi prioridad en estos momentos críticos, pero me sentía profundamente traicionado por Rita. La rabia que experimentaba era como nada que hubiera sentido antes, y eso, que ya había conocido la ira en el pasado, consideré llamarla, confrontarla con lo que había visto, pero comprendí que si no le importaba serme fiel mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, mis reproches no tendrían ningún efecto. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y me retiré a mi antigua habitación intentando dormir. Pasé la noche entre lágrimas y pesadillas, despertándome varias veces solo para volver a llorar. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Rita. Ignoré la llamada, resistiendo el impulso de arrojar el teléfono contra la pared. Fui a ver a mi madre, que dormía profundamente debido a la morfina. Me las arreglé para enviarle un mensaje a Rita, diciéndole que estaba ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde. Después de obligarme a comer algo y ducharme, llegaron las enfermeras de cuidados paliativos para revisar a mi madre. Tras examinarla, me informaron que probablemente fallecería en las próximas 48 horas. Les agradecí y salí al patio trasero, luchando por mantener la compostura ante todo lo que estaba sucediendo. Logré enviarle otro mensaje a Rita, diciéndole que el estado de mi madre seguía igual. No quería verla, ni hablar con ella, ni que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para que sus últimos momentos fueran lo más pacíficos posible. La tarde siguiente, poco antes de las 6, mi madre dio su último suspiro mientras yo sostenía su mano. Los siguientes 3 días los pasé organizando el funeral con su pastor y ultimando detalles en la iglesia. Sin embargo, no podía sacar de mi mente las imágenes de Rita y Henry juntos. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Estaba furioso con Rita, pero recordar cómo Henry había sido tan amigable conmigo hacía que mi sangre hirviera aún más. Me preguntaba si ya tenían una relación cuando los presentaron o si estaba a punto de comenzar. Necesitaba saber exactamente quién era Henry. Contraté a un investigador privado para que indagara sobre sus antecedentes. Desde el momento en que lo conocí, sentí que algo no cuadraba con él y me reprochaba haber ignorado mi instinto. El investigador,
un contacto de la firma donde trabajaba, me entregó un informe sobre Henry una semana después. Incluía fotos policiales de Henry a lo largo de los años. Antes de mi breve encuentro con la ley y de haber hecho algunas cosas cuestionables, conocí a personas que habían cometido actos terribles, tanto intencionalmente como bajo la influencia de sustancias. Aún así, el historial criminal de Henry era impresionante. Tenía múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria y posesión de bienes robados. A medida que avanzaba en su historial, los delitos se volvían más graves. Allanamiento de morada, posesión de sustancias ilegales y otros cargos más serios aparecían en su expediente. Descubrí que Henry había salido de prisión bajo libertad condicional, anticipada, hacía aproximadamente 2 años, después de cumplir una década tras las rejas. Cuando vi que sus cargos incluían delitos graves contra menores y una serie de otros crímenes, sentí una profunda repulsión. Rita me había traicionado, lo cual ya era doloroso de por sí, pero saber que ella podría haberme expuesto a riesgos de salud que ese delincuente habría contraído durante su tiempo en prisión me enfermaba físicamente. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién se había involucrado a mis espaldas. Su naturaleza ingenua y confiada le había causado problemas antes, pero nunca de esta magnitud. No tenía dudas de que cualquiera que conociera el historial de Henry lo consideraría una persona despreciable. Nunca debería haber salido de prisión. Sin embargo, tenía que concentrarme en el funeral de mi madre y mantener la compostura. Cuando terminó la ceremonia y todos se fueron, me sentía agotado física y emocionalmente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Rita llamó. Ella no sabía que mi madre había fallecido, ni que yo estaba al tanto de su infidelidad. Había estado comunicándose menos en los días previos y posteriores a mi descubrimiento. Contesté el teléfono, esforzándome por sonar lo más normal posible. No dejé entrever que algo había cambiado respecto al estado de mi madre, ni que sabía sobre ella y Henry. Dejé que hablara la mayor parte del tiempo, interiorizando cada mentira que escuchaba. Fingí creer en su falsa simpatía. Cuando dijo que me extrañaba al despedirse, mentí diciendo lo mismo. Pero honestamente, en ese momento, si ella hubiera desaparecido, no me habría importado en lo más mínimo. Tuve algunas semanas libres del trabajo por duelo. Sabía que mi relación con Rita había terminado, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en lo cruel que había sido su comportamiento, intencional o no. Me alegraba haber descubierto la verdad sobre ella y Henry antes de que ocurrieran más mentiras y traiciones. Sin embargo, sentía que lo que ambos me habían hecho en un momento tan vulnerable de mi vida era imperdonable. Quería vengarme, quería arruinar sus vidas sin que supieran que yo estaba detrás de todo. Contacté al Departamento de Recursos Humanos y completé la documentación necesaria para extender mi licencia por duelo. Aunque no temía ser despedido, preferí seguir el procedimiento legal. Tenía suficientes ahorros para mantenerme durante medio año o más si era necesario. Mi objetivo principal era vengarme de Henry. Siendo un delincuente en libertad condicional, incluso una infracción menor lo enviaría de vuelta a prisión para cumplir su sentencia original. Pero yo quería más que eso. Buscaba nuevos cargos que lo mantuvieran tras las rejas por el resto de su vida. Conocía a su oficial de libertad condicional y sabía que si la contactaba, ella investigaría a Henry a fondo. Con sus antecedentes, dudaba que tuviera un empleo legal que le permitiera costear un auto deportivo nuevo y su seguro. Estacioné mi vehículo en la calle de Rita, usando un auto que ella no reconocería. Vi el auto de Henry en su entrada. Esperé pacientemente hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, lo escuché encender el motor y alejarse. Lo seguí discretamente, asegurándome de no levantar sospechas. Era el momento de hacer mi propia investigación. Manteniendo una distancia prudente, seguí a Henry hasta una casa descuidada en un barrio de clase baja. Anoté la matrícula de su auto y estacioné más adelante. Dormí algunas horas en mi vehículo, vigilando la casa. Alrededor de las 8 de la mañana, salí a comprar algo para desayunar. Durante todo el día, observé un flujo constante de personas que entraban y salían rápidamente de la casa de Henry. Era evidente que estaba involucrado en actividades ilícitas.
Tomé fotos de cada vehículo que se detenía y grabé varios videos de la actividad. Repetí esta rutina durante varios días, documentando meticulosamente todo lo que ocurría. También vigilaba por las noches, cuando sabía que Rita salía del trabajo. Henry se iba y lo seguía para verlo encontrarse con Rita en restaurantes o ir directamente a su casa. Dudaba mucho que Rita hubiera estado alguna vez en la casa de Henry, al menos no en esa casa. Aunque ya tenía suficiente evidencia para entregar a la policía, decidí documentar un día más de actividades. Ese último día, me instalé cerca de la casa de Henry alrededor de las 3 de la tarde. Noté que el flujo de visitantes había disminuido, lo cual era inusual. Media hora después vi llegar una camioneta negra de lujo. A diferencia de las visitas habituales, de esta vez bajaron 3 hombres corpulentos que escoltaron a un hombre de mediana edad al interior. Permanecieron en la casa por más de 2 horas, algo completamente fuera de lo común. Estaba casi seguro de que ese hombre era el proveedor de Henry. Pasé en mi auto y fotografié la matrícula de la camioneta. En casa, descargué todas las fotos y videos que había recopilado en mi computadora. Redacté un informe detallado de la actividad observada durante los 4 días. Imprimí 38 páginas de fotos mostrando a personas entrando y saliendo de la casa de Henry. Guardé todos los videos en una tarjeta de memoria y la coloqué en una caja protectora. Sabía que con esta evidencia sería fácil convencer a la policía de las actividades ilegales de Henry. Les estaba proporcionando pruebas concretas y admisibles, con fecha y hora registradas en cada foto y video. Pero quería asegurarme de que Henry enfrentara consecuencias más allá de un simple arresto policial. A la mañana siguiente, me dirigí a la estación de policía de la ciudad de Rita. Solicité hablar con alguien de la división de narcóticos. Un oficial uniformado me atendió y le entregué mi tarjeta de presentación. El policía reconoció el peso de mi credencial, aunque nunca había ejercido como abogado. Le informé que tenía información que podría interesarle. El detective me llevó a una sala de conferencias, donde intercambiamos algunas palabras sobre conocidos mutuos. Luego, le entregué la carpeta con la evidencia y la caja con la tarjeta de memoria. En las primeras páginas del informe figuraban el nombre completo de Henry, su fecha de nacimiento, sus antecedentes penales y los datos de su oficial de libertad condicional. Observé en silencio mientras el detective examinaba las fotos. Por sus expresiones, era evidente que comprendía la magnitud de la información que le había proporcionado. Seguramente estaba calculando cuántas detenciones podrían resultar de esto, la cantidad de drogas que se sacarían de las calles y las posibilidades de ascenso que esto representaba. El detective me agradeció por la evidencia y me preguntó si estaría dispuesto a testificar. Le expliqué que la evidencia era lo suficientemente contundente como para que mi testimonio no fuera necesario. Sonrió y me preguntó casualmente si necesitaba algo a cambio. Le comenté que sentía que Henry había sido liberado de prisión prematuramente, que era evidente que no se había rehabilitado y que merecía volver a prisión por mucho más tiempo. El detective estuvo de acuerdo, pero insistió en saber qué quería yo a cambio de la información. Saqué la foto de la camioneta negra con el número de matrícula y se la mostré. Le pedí que anotara el número, sugiriendo que el dueño podría ser un traficante de mayor envergadura. Reiteré mi deseo de que mi nombre no apareciera en ningún informe policial o judicial, a lo que él accedió. Mentí diciendo que mi firma legal estaba representando a alguien que podría haber sido perjudicado por el dueño de la camioneta. Sabía que podría haber pedido a uno de los abogados de mi firma que solicitara esta información como un favor, pero también sabía que los abogados prefieren usar sus contactos con moderación. El detective reflexionó unos segundos, dándose cuenta de que le había proporcionado otra pista valiosa. En 5 días, yo había realizado más trabajo de investigación que su equipo en meses. Aceptó gustosamente mi propuesta. 10 minutos después, regresó con una impresión que contenía el nombre y la dirección del propietario de la camioneta. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Intercambiamos algunas palabras más sobre temas triviales antes de despedirnos. Conduje a casa, sabiendo que pronto un juez firmaría una orden de arresto contra Henry. Me mantuve al margen durante los siguientes días, monitoreando los informes de arrestos en el periódico local
de Rita en línea. Una mañana, la portada mostraba una foto de Henry, visiblemente confundido, siendo escoltado o esposado. A menos que cometieran algún error procesal grave, Henry cumpliría su sentencia original más varios años adicionales. Siempre existía la posibilidad de que consiguiera un buen abogado para reducir los cargos o encontrar algún tecnicismo legal para librarse. No podía permitir que eso sucediera. Apenas 10 minutos después de que saliera la noticia, mi teléfono sonó. Era Rita. Contesté, fingiendo sorpresa y alegría de escucharla. Sin siquiera saludar, me preguntó por qué no le había avisado del fallecimiento de mi madre. Había visto el obituario en el periódico local. Le respondí que parecía que ella estaba ocupada disfrutando de la vida y no quería cargarla con mi dolor. Rápidamente le pregunté por qué había estado menos comunicativa últimamente. Ella cambió de tema y me pidió que nos viéramos. Me esforcé por sonar feliz de escucharla y le dije que la extrañaba. Le propuse cenar en nuestro restaurante favorito en mi ciudad y ella aceptó de inmediato. Con Henry fuera del panorama, parecía ansiosa por volver a tener mi atención. Me presenté a la cena con una sonrisa forzada y un abrazo prolongado, luchando contra el impulso de terminar todo en ese momento. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité besarla. Supongo que asumió que, en mi estado de duelo, el romance no era una prioridad. La verdad es que tenía una idea bastante clara de lo que su boca había estado haciendo y no quería ningún contacto de ese tipo. Nos sentamos en la barra y pedimos bebidas a nuestro camarero habitual, quien nos conocía como pareja por nuestras generosas propinas. Cuando llegaron nuestras bebidas, me excusé para ir al baño. Aproveché para enviar un mensaje al camarero, pidiéndole que mis bebidas fueran sin alcohol y las de Rita dobles. Al regresar, seguimos conversando sobre cócteles que habíamos disfrutado en el pasado. Actué como si estuviera buscando la receta de alguna bebida especial. Cuando el camarero se acercó para tomar otro pedido, le mostré discretamente el mensaje en mi teléfono, preguntándole si conocía esa bebida. Él entendió la indirecta y asintió, diciendo que era una de sus especialidades. Estoy seguro de que tanto el camarero como Rita asumieron que ella podía beber sin preocupaciones, ya que supuestamente volvería a casa conmigo. Mis planes eran otros. Rita comentó lo fuerte que estaba su bebida. Le dije que apenas notaba el alcohol en la mía. Pedimos varias rondas más. Rita mencionó lo mareada que se sentía mientras yo fingía confusión, diciendo que apenas sentía los efectos. Después de algunas horas, pagué la cuenta dejando una propina generosa. Al salir, simulé recibir una llamada importante. Tras una breve conversación ficticia, le dije a Rita que debía volver urgentemente a mi oficina. Uno de los abogados necesitaba mi ayuda para un caso que tenía temprano al día siguiente. Le pedí que regresara a su casa y me esperara, prometiendo que no tardaría mucho. La ayudé a subir a su auto y la vi alejarse. Inmediatamente, llamé a la policía reportando que acababa de ver a una conductora en estado de ebriedad salir del restaurante. Les supliqué que se apresuraran, enfatizando que la persona no estaba en condiciones de manejar. Subí a mi auto y me dirigí hacia la casa de Rita, que estaba a unos 2 kilómetros. A mitad de camino vi las luces de patrulla frente a mí y reduje la velocidad. El auto de Rita estaba detenido a un lado de la carretera. Sabía que la arrestarían por conducir bajo los efectos del alcohol, tal como había planeado. Lo que ninguno de los dos sabíamos era que Henry había estado usando el auto de Rita para transportar mercancía ilegal a distribuidores menores. Siguiendo el protocolo, los oficiales realizaron una búsqueda rutinaria del vehículo y encontraron evidencia incriminatoria oculta bajo el asiento trasero. Nunca fue mi intención que la arrestaran por posesión con intención de distribuir. Sin embargo, el hecho de que Rita me hubiera dado una llave de repuesto de su auto la misma noche que me dio la llave de su casa, me hizo darme cuenta de que fácilmente podría haber sido yo quien terminara con su vida arruinada. Ninguno de los dos tenía idea aún de lo que yo sabía sobre su infidelidad. Eso se revelaría más tarde. Regresé a mi casa y poco después recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché a Rita llorando y balbuceando, intentando explicarme algo. La tranquilicé, realmente queriendo oír lo que tenía que decir. Finalmente logró decirme que estaba en la cárcel. Fingí sorpresa y le pregunté dónde y por qué.
Cuando me contó sobre los cargos por drogas, actué genuinamente impactado. Le pregunté qué quería que hiciera, y ella me suplicó que la ayudara a salir. Me pidió que pagara su fianza. Le expliqué que debido al reciente fallecimiento de mi madre, no podía arriesgar ninguna de mis propiedades por problemas de sucesión. Aunque fácilmente podría haber puesto mi casa como garantía, veía los cargos en su contra como un daño colateral. Ella ya había lastimado mi vida lo suficiente con su traición, y los cargos por posesión con intención de distribuir conllevaban una sentencia obligatoria. Sentí que, después de lo que me había hecho, en cierta forma merecía lo que le estaba pasando. Asistí a su audiencia preliminar y me senté en la parte trasera de la sala, esperando pasar desapercibido. Cuando Rita entró, me vio. Su mirada reflejaba confusión, como si no pudiera comprender cómo había terminado en esa situación. Por supuesto, ella no sabía exactamente cómo había sucedido, y yo tenía que mantener mi fachada de ignorancia. Cuando intentó explicarle al juez que su novio había sido arrestado por tráfico de drogas solo unos días antes, el juez no mostró interés en escuchar. Rita se giró hacia mí, con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que yo sabía sobre su infidelidad. Negué con la cabeza en señal de disgusto mientras se la llevaban. Sabía que cualquier intento de contactarme nuevamente sería inútil. La fianza se fijó en una cantidad exorbitante tanto para ella como para Henry. Él se declaró culpable y renunció a un juicio en un intento de obtener clemencia, pero no tuvo éxito. El juicio de Rita se llevó a cabo unas semanas después y ella aceptó un acuerdo con la fiscalía. Recibió una sentencia de 4 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3. Sin embargo, su carrera quedó destruida una vez que saliera. Y francamente, eso no me importaba en lo más mínimo. Se habían metido con la persona equivocada en el peor momento posible. Mientras observaba cómo se desarrollaban las consecuencias de mis acciones, una mezcla de emociones me invadió. Por un lado, sentía una satisfacción amarga al ver que tanto Rita como Henry enfrentaban las consecuencias de sus actos. Por otro lado, una sensación de vacío comenzaba a crecer en mi interior. La venganza que había planeado meticulosamente se había llevado a cabo, pero no me sentía mejor. La traición de Rita y la pérdida de mi madre habían dejado un vacío que ni siquiera la justicia, o lo que yo consideraba justicia en ese momento, podía llenar. Me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconocía. El dolor y la ira me habían llevado a tomar decisiones que, aunque justificadas en mi mente, habían cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría. Me pregunté si realmente era mejor que Henry o si me había rebajado a su nivel en mi búsqueda de venganza. Pasé los siguientes meses luchando con mi conciencia. Aunque no me arrepentía de haber expuesto las actividades ilegales de Henry, la forma en que había manipulado la situación con Rita me pesaba. Había utilizado su confianza en mí para ponerla en una situación que arruinaría su vida. Todo por una traición que, aunque dolorosa, podría haberse manejado de otra manera. Comencé a buscar formas de redimirme. Me involucré en organizaciones que ayudaban a exconvictos a reintegrarse a la sociedad, esperando de alguna manera compensar el daño que había causado. También busqué terapia para lidiar con el dolor de la pérdida de mi madre y la traición de Rita. Con el tiempo, aprendí que la venganza no cura las heridas, solo crea más dolor. Entendí que el verdadero desafío no era hacer que otros pagaran por sus errores, sino aprender a perdonar y seguir adelante. Hoy, años después de esos eventos, miro atrás y veo a un hombre diferente, uno que aprendió de la manera más dura que el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la verdadera liberación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo usar mi experiencia para ayudar a otros a evitar el camino destructivo de la venganza. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que el dolor pasará, que la traición, aunque dolorosa, no define quién eres. Le diría que hay fuerza en la vulnerabilidad y que buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de coraje. Esta experiencia me enseñó que todos somos capaces de cometer errores, de lastimar a otros y de ser lastimados, pero también somos capaces de crecer, de perdonar y de reconstruirnos. Mi historia es un testimonio de las consecuencias de permitir que la oscuridad nos consuma, pero también
de la posibilidad de redención y cambio. Ahora vivo cada día intentando ser mejor que el día anterior, consciente de que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Y aunque no puedo borrar lo que hice, espero que mi historia sirva como una advertencia y una lección para otros que puedan encontrarse en situaciones similares. La vida es demasiado corta para vivirla consumido por el resentimiento y la venganza. Al final, el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la verdadera libertad y la paz interior.